Apreciado pastor, hermano, hermana, padre de familia, a todos, que Dios me lo bendiga en este momento donde estamos en sector de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras. Quiero compartir en breve la palabra maravillosa del Señor. Hoy quiero presentar esta palabra del Señor, y para lo cual vamos a ir hablando un poco acerca de este tema, en cuanto del el sabio predicador. Hermanos míos en Cristo, al pasar Eclesiastés encontramos palabras del Señor. Hermanos míos, en este momento hablaremos acerca de el sabio predicador. Un momento, en breve. Ahí hemos estado analizando Proverbio, Eclesiastés, libro por libro, viniendo así. Y esto es muy interesante, hermanos míos, en cada libro, en cada también capítulo que encontramos palabras del Señor. Ahora, hermanos en Cristo, un poco vamos a verlo. Este sabio, hermanos míos, no era sabiduría humana. Usted y yo sabemos que Salomón recibió de parte del Señor Jesucristo, podemos decirlo, de parte de Dios, las palabras de él. También pidió esa sabiduría. Y ahora, hermanos, un poco aquí iremos directamente, ¿ya? Rápidamente vamos a verlo en esta parte de Eclesiastés capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9, vamos a ir a la palabra del Señor. Solamente voy a mostrarles la palabra del Señor a estas horas, como 5 puntos nada más de este varón, y rápidamente vamos a ver la palabra. 12, Eclesiastés capítulo 12, vayamos, versículo 9, así dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Así habla, hermanos míos, la palabra del Señor. Una vez más vamos a darnos lectura a la palabra del Señor a estas horas. Eclesiastés 12:9 estamos dando lectura. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Qué linda palabra, hermanos míos. ¿Sabes el predicador quién es? El predicador es Salomón, ¿ya? Salomón. Pero más allá de este predicador hay otro predicador que insuperable, podemos decirlo. Ese es el Señor Jesucristo. Por eso también usted va a preguntarse por qué él como predicador ahí entra, es conocido. Cuando usted comienza a leer aquí en la palabra del Señor, en Eclesiastés 1:1 comienza con eso: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así comienza en uno de los lugares, ya en el comienzo, así comienza: palabras de predicador. ¿Por qué no podía decir directamente la palabra del Señor? Decirlo: palabras de rey Salomón, hijo de David, rey en Jerusalén. Así directamente, hermanos míos, no hay, sino que de una manera toma así, con eso, predicador, así. Pero ahí también nos hace mirar más allá al Nuevo Testamento, que es el predicador insuperable, podemos decir,
el predicador que conquistó, hermanos míos, todo el mundo. También en los días de Jesús, ese gran predicador, hermanos míos, que es Jesús, que predicó la palabra del Señor de una manera diferente, hermanos míos, y donde, bueno, hermanos míos, mostrando de una cosa conocida a una desconocida, de lo terrenal a lo celestial, hermanos míos, en uno de los lugarcitas decía, ¿no? Así hay frases: todo el mundo va tras él, así decían otros, así. Todo el mundo va tras él, hermanos, así es. Hoy por hoy somos millones y miles de seguidores de Jesús. En diferentes lugares, naciones y pueblos nos hemos levantado, sea cultura, sea raza, cual sea la circunstancia de su vivir, servimos, hermanos míos, al Señor. Los empresarios, así como llamamos también nosotros, los que tienen posiciones cómodas, y así también los humildes en los campos, donde sea, alabamos de todo, hermanos míos, así como Apocalipsis dice, pobres y ricos de todo. Así, hermanos míos, alabamos y seguimos al Señor, ¿sabes? A ese gran predicador. También las cosas que vienen desde antes también muestran para el Nuevo Testamento, porque no así ha sido también sabio Salomón, el predicador, como dice, no ha sido sabio, porque esa sabiduría también abunda en nuestro Señor más que Salomón. Su rey, su autoridad más que él. El ser predicador más que eso también. Ahora en esta parte, hermanos míos, no es tanto eso hablar, sino que aquí hay algo, hermanos míos, en esta parte, donde, hermanos míos, encontramos su perseverancia, hermanos míos. Ya eso encontramos de este rey sabio Salomón, hermanos en Cristo. A ver, en esa parte, su perseverancia del sabio. ¿Dónde está, hermanos míos? En esta parte, donde tú puedes encontrar, mi persona puede encontrar la palabra clave para este predicador. La palabra aparece donde dice en 11, Eclesiastés 11, estamos dando lectura, ¿verdad? 9, donde ahí Eclesiastés, a ver, estamos dando lectura la palabra del Señor. Eclesiastés 12:9, ¿no? Eclesiastés 12:9, en esa parte, la palabra del Señor. Sabes, hermano mío, en Cristo Jesús, en 12:9 hay una palabra donde usted puede subrayar, donde dice así: tanto más enseñó. Esa parte, hermanos míos, tanto más enseñó. Eso, hermanos míos, aparece de él, del sabio predicador. A ver, de alguna manera tú y yo podemos de alguna manera meditar, pensar de este sabio predicador. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué hay algo de él? Ya, así podemos preguntarnos. Del sabio, porque habla del sabio predicador, del predicador, ¿verdad? Y ese del predicador, ¿qué hay algo bueno? ¿Qué hay? Podemos decirlo que él hizo, ¿no? Como predicador, ya, así presenta, ¿no? Al rey Salomón, el predicador, así. Pero nosotros ahí podemos aumentarlo, como dice también la Biblia, era sabio. Entonces, el sabio predicador, ¿qué es lo que hay? Algo hermoso que nosotros podemos aprendernos, o por lo menos podemos, hermanos míos, sacar algunas riquezas de él. Sabes, hermanos, una de las cosas que enseñó, aparte de hablar de sabiduría, de proverbios que había escrito, y así también más adelante también viene que es Cantares en otro libro, hermanos, hermanas, este es el más lindo de él, hermanos míos, que enseña perseverancia, su perseverancia, perseverar, seguir, continuar, proseguir, no parar, hermanos míos, levantarse
continuar. Eso es muy importante de este varón, de este sabio predicador. ¿En qué parte eso, hermanos míos, se nota? En el 12:9, ya 12:9, donde ahí enseñó sabiduría, hizo escuchar, hizo escudriñar, compuso proveer, muchas cosas hizo, pero aparte de eso, tanto más, ahí está, hermanos míos. El predicador, tanto más, así empieza, hermanos, es decir, ahí cito, enseñó. Ese es, hermanos, su perseverancia, hermanos míos. Cuando dice tanto más, ese es el clave, hermano. Que donde señala esa palabra que perseveró él, su perseverancia. Entonces, ¿qué podemos aplicarnos para nuestras vidas? Nosotros también perseveraremos, hermanos míos. Ya. Aparte de, hermano, podemos separarlo entre ¿cómo podemos decir? Nuestra vida. Vidas así, aparte de la espiritual, saliendo un poquito de espiritual, no tanto así como en la vida espiritual como nosotros vivimos, un poco podemos mirarlo como esta. Algunos, los que no son cristianos, también hablan acerca de esto. Dice, hay que perseverar, ya. El fruto de la perseverancia, ahí está, dice, del fruto de la perseverancia, ahí está el éxito también, dicen muchos, hermanos míos. Los que no conocen este camino del evangelio, no, ellos saben hasta eso. Cuando fracasas hay que levantarse, dice. Cuando cosas que complican, cual sea lo que venga, puede ser, hermanos míos, en parte secular hablando, hermanos míos, puede ser negocio, has fracasado, no rendirnos, seguir continuando. Aunque de ese mismo modo no nuevamente intentar, pero de otros modos, hermanos míos, podemos luchar, hermanos míos. No ser vencidos, hermanos, no dejarnos ser vencidos, sino que seguir, hermanos, con ese mismo objetivo. Es como decirlo, un ejemplo. Mi objetivo es ser profesional. Un poco podemos pensarlo, en parte. Así secularmente, así mi objetivo es ser profesional. Entonces, de alguna manera no he podido en uno de los algunas cosas se complicó. De otra manera, intentarlo, seguir, hermanos míos. Un ejemplo, como directamente a estatal, como del, hermanos míos, que hay universidades, empezó, hermanos míos, presentarse el examen y no pudo, sacarlo como pide, hermanos míos, universidades estatales. Una vez más y nuevamente fracasando, otra vez nuevamente fracasando. Entonces uno ya quiere rendirse. A otros llegan también las ideas, dicen que no vas a poder, que has fracasado, que no puedes, tienes que ocuparte, no sé. Pero tú quieres ser profesional, tú quieres aprender en esa universidad, quieres llegar a la universidad, quieres tener profesión. Un ejemplo que estoy poniendo. Entonces yo, ¿por qué no puedo intentar? De otros modos, hay también universidades privadas, también puedo entrar, por lo menos estudiar en una casa superior. Así, entonces, más o menos, como alguien decía, un profesor una vez, un pastor también he escuchado, 8 años ha intentado, dice, hermanos míos, para alcanzar su profesión. Una vez fracasó, 2, igual 3, 4, 5, 6. Últimamente ya empezaron a criticar, es que no sirves para el estudio, que esto, que no puedes, de todo, pero nunca se rindió. Últimamente aprobó al número 8, entonces salió profesional siempre. Entonces la perseverancia, hermanos míos, vale mucho, de esforzarnos un poco, hermanos míos, cual sea área, un poco que estoy tomando, algo secular. Así también es espiritual, hermanos míos. En el campo espiritual, nosotros no tenemos que rendirnos, ¿sabes? Estimado hermano, en este camino de Dios vamos a tener muchas, hermanos, podemos decirlo así, como dice, momentos, como podemos decirlo, como
calamina que hay, hermanos, ustedes que conocen, tienen unos así, como lomitas, van así. Algo así podemos tener hasta en el camino de Dios. Momentos de desánimo, nuevamente bajeando. Subiendo también, alguien nos animó. Subimos, nuevamente otras cosas se presentan. Desanimamos, nos levantamos, así vamos, pero no, hermanos míos, renunciar, porque Dios no te renuncia. Ya no te renuncia. Nosotros nomás renunciamos, y si hemos renunciado, reconoceremos y volveremos a Dios. No es decir, hermano, he fallado a Dios y ya aquí se acabó, hermanos. Hay salidas, hermano, en el camino de Dios, humillándonos, ya cambiando, ya de alguna manera, hermanos míos, arrepintiéndonos. Ya de esa manera nosotros podemos volver y, hermanos míos, seguir perseverando, hermanos míos. Cuando tú te encuentras desanimado, leer la palabra, y si no podemos ni ganas para leerlo, invitarnos a un siervo que nos hable, nos aconseje, así como otros días hemos escudriñado. Dice, muchos consejeros afirman, donde no hay consejos, hermanos, uno desvanece, hermanos, empieza, hermanos míos, fracasar totalmente. Ya hasta puede ir a la ruina totalmente, a suicidarse. Entonces, hermanos, un poco tenemos que perseverar de alguna manera u otra. Este camino del espiritual necesita mucho, ¿no? Palabra de Dios necesitamos, oración necesitamos, ayuno necesitamos, hermanos míos, un tiempo de separación, de comunión necesitamos con Dios. Eso es lo que nos puede ayudar, hermanos, para perseverar, seguir adelante. Aparte de lo que está hablando este varón que nos enseña de la perseverancia. Él siempre algunas cosas que así tocará el sabio predicador. Dirá, persevere, seguí. Y cuando, hermanos míos, algunos pueden llorar, hermanos míos, en la perseverancia, y nos puede decir, usted supo perseverar a pesar de los dolores, a pesar de tantas cosas que te han llegado, no te hicieron valer, o sea que te criticaron, te insultaron, te hicieron daño. Supiste, has sabido mantenerte, has sabido ser firme, has sabido perseverar. Así algún momento delante de ti van a llorar, hermanos míos, y así también puedo con esta palabra de perseverancia, hermanos míos, animarle a usted que oyente. La perseverancia, hay momentos vamos a ganarnos respeto y honra. ¿Por qué? Porque sabes, estimado hermano en Cristo, a lo largo del tiempo usted sigue adelante, sigue predicando, sigue enseñando, sigue sirviendo, a pesar de que, como algunas veces le he contado, a un hermano le pegaron, hermanos míos, ya él no se rindió, ya por una simple razón le pegaron. Y, hermanos míos, él seguía, hermanos, trayendo las cosas como deber, cumpliendo en la casa de Dios, y hasta que los que hicieron eso se murieron. Después de un tiempo ya murieron. Él seguía, cuando tenía sus 60 años, seguía yendo, y él contaba sus testimonios. He perseverado hasta aquí en el camino de Dios. Y una de las cosas que había en él, había un ardiente espíritu aún, hermano. Aún había en él ese ánimo, esas ganas de servir, con podemos decir, un consejo, hermano, conmovedor, como podemos decir, animador, nos daba palabras para seguir continuando. Y, hermanos míos, eso vale mucho, hermanos míos, acerca de ese sabio predicador. Eso también habla, hermanos míos, de seguir, porque, hermanos míos, tanto más donde dice, hermanos míos, es algo que nos hace pensar, hermanos míos, tanto más, ¿sabes? A veces uno se cansa, usted sabe, ¿no? Uno predica, puede llegar y puede
apagarse allí, desaparecer. Otro también podemos verlo, hay ministerios, sacan primer volumen, segundo volumen, y se paralizan. Pero hay otros que, hermanos, como podemos decirlo, escritores de libros, sacan 1, 2, 3, ahí se desaparecen, hermanos. Pero hay otros que, hermanos míos, han seguido, como también conferencistas, empezaron así, poco a poco, paso por paso, avanzando. Últimamente han aparecido, llegaron, como dice algunos, a la cima, hermanos, al lugar donde querían llegar, digamos, cumplir sus sueños, llegaron siempre. Cual sea la área que nosotros miramos, no solamente puede ser espiritual, también de alguna manera como tú te has proyectado, te has planteado, llegas a la cima donde es tu sueño, ahí tu anhelo cumplido. Entonces por eso también este sabio predicador eso también dice, ¿no? Él era, en cuanto de escritor, podemos decirlo así, el que enseña, el que hace escudriñar, así, eso es lo que dice, ¿no? El que enseña, el que escribe pensamientos, proverbios, así también poemas, podemos decirlo también. Él ha sido parte de poemas, bonitas poemas para su pareja, podemos decir, escribió también, ¿no? Que es Sulamita. Hermanos míos, qué lindas palabras también empezó a decir también. Y él perseveró así, ¿no? Y ese donde está, tú puedes decir, ahí está, tanto más enseñó, dice, tanto más. O sea que ese necesita tiempo, hermanos míos, hacer escudriñar, enseñar, escudriñar, hacer escuchar, ¿no? Hacer escuchar es parte de, hermanos míos, como algunos dan conferencias, otros hermanos, parte de hacer escuchar también podemos decirlo, hacer saber, esos proverbios. No es sencillo, hermanos míos. Alguna vez usted haya sido también parte de ese escritor de alguna frase, es un poco difícil, hermanos míos. Necesita horas también. Alguna partecita así mínimamente. He sido parte de este escritor también, hermanos míos, que me gusta escribir. Tarda, hermanos míos. Alguna vez un hermano me encontraba, ¿cuánto tardas ahora que no estoy haciendo? ¿Cuánto tardas? Y yo decía 5 horas. Hermanos míos, ahí pensando 5 horas, dibujando y diseñando. O era un poquito como romperse la cabeza así. Y hermanos míos, cuánto más este sabio Salomón, eso sí, estaba con la sabiduría de Dios dio. Hermanos míos, no es sencillo, ¿no? Escribir tiempo, hermanos. Algo que podemos aportarlo, esa partecita de la perseverancia, él eso nos presenta. Otro también, hermanos, rápidamente también voy a ir, estimados hermanos, en ese mismo 9 también dice, otro segundo punto dice, su preparación, hermanos míos, ¿ya? ¿Dónde está su preparación? Su preparación, hermanos, donde dice, compuso muchos proverbios. Compuso muchos proverbios, hermanos, en Cristo Jesús. Eso significa preparación. Este varón no solamente, aparte de, hermanos, sabiduría que tenía, sino que fue a investigar, hermanos míos. A ver, los sabios no han sido sabios así nomás, hermanos míos, en Babilonia también, como Daniel y sus amigos. Usted puede recordar de esto. Ellos han sido preparados en la letra, dice, en las letras, sabían bien, así manejaban escrituras, hermanos. De eso también empezaron a alcanzar, es como decir, hermanos, tiene la facilidad de captar en pocas palabras, ¿no? Pero aparte de eso, toma los libros, investiga, así igualito que el Esdras. Esdras también empezó, dice, inquirir, ya, ese inquirir quiere decir investigarlo, ya. Y eso también, hermanos míos, necesita tiempo, ¿no? La preparación, hermanos míos. Nadie cae, hermanos, del cielo, hermanos míos, preparadito mismo. Nadie, hermanos míos. Alguien, hermanos míos, a ver, en esta parte de la preparación, a ver, puede ser en la parte de la presentación de la palabra, o quizá, hermanos, en la parte en cuanto en el sindicato, política, o puede ser en la universidad o en alguna área.
nadie así sabiendo con excelencia como aparece, sino que, hermanos míos, o sea que comenzamos un poco, hermanos míos, con miedo. Hay veces podemos ser rechazados. A veces, hermanos, vamos a quizá nos van a decir no hiciste bien, estaba muy malísimo. Bueno, de frente otros nos van a calificar, hiciste muy mal, así, hermanos míos. Es cierto, usted puede, en su área puedes preguntarte eso, y así también puedes recordar. En alguna área, por tus primeras veces, tus primeros ensayos, no te salió casi tanto, hermanos. Alguno y otro, quizá algunas otras cosas que les fue bien. Hasta mi persona misma, mira, voy a recordar, hace tiempo, como podemos decirlo, más de 15 años, ya debe ser, más de 15 años atrás, a mí me permitieron por primera vez, cuando ya estaba siempre ya, hermanos míos, los últimos años para mi graduación en la palabra del Señor, me han permitido, así que vaya, presente la palabra por primera vez. Y allá, hermanos míos, había como 4 entre 5 vidas nomás ahí sentado, y mi pastor me dio el lugar. Dijo, como tú ya has estudiado algo de la palabra, ya estás, entonces expon la palabra, así. Y, hermanos míos, en ese, delante de ese 1, 2, 3, 4, 5, empezó, hermanos míos, yo comencé, ¿no? Muy diferente, con miedo, hermanos míos, a pesar de todo lo que tenía, compartí. Pero una de las cosas que no sé si se durmió o si bien estaba escuchándome, mi pastor estaba ahí, cabeza inclinado, ahí durmiendo. Entonces yo dije, está durmiendo mientras yo estaba con miedos, hermanos. Él me va a calificar, él me va a decir qué es lo, cómo habla, esas cosas, todo va a escuchar. Y no sé si estoy correcto en esta parte, porque en ese entonces, hermanos, necesitaba un poco más. A pesar de que habíamos pasado primero, segundo, tercer año, así, en parte del conocimiento de la palabra, pero lo que faltaba es la homilética, la hermenéutica. Entonces, ahora, ¿qué hago en esa parte? Yo decía, hermanos míos, ¿qué hago? El pastor está aquí, él sabe, él maneja todo eso. Y bueno, pues cuando durmió, yo dije, ahora sí voy a aprovechar el tiempo. Él no va a escuchar, va a estar durmiendo. Pero no lo sé hasta ahora si él estaba durmiendo de verdad o solamente estaba ahí inclinado, así como dormido se quedó, no lo sé. Pero de esa manera, con miedo, comenzamos a hablarle así la palabra del Señor. Y posteriormente ya así vamos adelante. Y así también es, hermanos míos, en cada área, poco a poco superando. También algún maestro decía también así: escriba más de 100 mensajes. 100 mensajes de la palabra de Dios. Va a haber una superación en esa parte de la presentación de la palabra, así. Entonces, así es, hermanos míos. Aquí también propuso, o como podemos decir, compuso, hermanos míos, Salomón es uno de los varones que podemos decirlo, maravilloso, hermanos míos. Salomón, en este lugarcita encontramos, esa es preparación, hermanos míos, esa es la preparación. Ese Proverbios no cayó así por así nomás, hermanos míos. Así como en la palabra del Señor dice, compuso 3000 proverbios. A ver, un poquito vamos a ir a esto. Primera Reyes 4:29. Un poquito vamos a recordar la palabra del Señor. Primera Reyes 29. Ya, Primera Reyes 4:29. A ver, en la palabra del Señor encontraremos. Allí habla algo de su preparación, hermanos míos, donde usted y yo vamos a encontrar la palabra del Señor. Primera Reyes, capítulo 4:29. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta 32. Y Dios dio a Salomón sabiduría. Ahí está. No es de parte de él. No es de su propio, de ahí de él salió, sino que Dios siempre abundó con la sabiduría. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, dice, y anchura del corazón
como la arena que está a la orilla del mar. ¿Ya? Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Enam, Calcol, Darda, hijos de Naol, y fue conocido entre todas las naciones del alrededor. Ahí viene el 32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Entonces, hermanos, 3000 proverbios, hermanos míos, es una cantidad, hermanos míos. A ver, usted puede pensarlo, dividiendo ese 3000 proverbios, hermanos. ¿A cuántos libros puedes dividirlo, hermanos míos? Yo estaba ahí comprándome un pequeño librillo que dice pensamientos, como contiene 205 por ahí tantos contenidos, y eso aportan buenas, lindas pensamientos. Y eso nomás, hermanos, que lleva 205 pensamientos, hermanos míos, bonitos. Y aquí habla pues del Salomón, no 205 nomás, sino que 3000 proverbios. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, eso fue su parte de su preparación. A ver, ¿de dónde se sacó? No es que todos los libros, es como puede ser todo el conocimiento, hermanos míos, así apareció de lo nada, sino que él mismo dice, analicé, dice, ya volví, dice en otros lugares, volví atrás, recordé. O sea que él empieza a analizar y volver atrás y se pregunta, ¿qué es lo que hasta aquí he construido? ¿Qué es lo que me ha ido mal o bien? Todas esas cosas analizando también. Hablaba, hermanos, daba consejo con sabiduría alto, hermanos míos, en la palabra del Señor, donde registra en la Biblia acerca de su preparación, hermanos míos. Entonces, la preparación, hermanos míos, no es un día, 2 días, 1 año, 2 años, sino que necesita largo del tiempo, como más de 15 años, más de 20 años, uno cuando persevera 25 años, hermanos míos, así como dice capísimo, hermanos míos, ya en diferentes áreas domina, hermanos míos. Uno que ya va perseverando 30 años en esa área, sabe, hermanos, maneja, hermanos. Hay algunos que han llegado a la excelencia. Entonces, hermanos míos, esto es muy importante en esa parte donde él presenta, en cuanto dice, compuso muchos proverbios, así como 3000 proverbios y 1005 cantares, que también son parte de la poema, dedicado a una idónea también, ¿no? Hermanos míos, estimados. Bien, otro punto donde aparece también, número 3, aparte de su preparación, aparte de su perseverancia, su preparación, aparece otro, su planteamiento de este sabio predicador. También aparece en parte de la palabra del Señor, en esta partecita. Encontraremos en 12:10 de Eclesiastés. Ahí vamos, su planteamiento. Así plantea, hermanos míos, 12:10. ¿Qué dice? Dice así: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eso fue el planteamiento. Este parte es su planteamiento, hermanos míos. Ya. Hallar palabras agradables y escribir, ¿ya? Hermanos míos, o sea que escribir rectamente palabras de verdad, podemos decir también otras palabras, ¿ya? Escribir, hermanos míos, lindo, hermanos míos, rectamente, no cualquier palabra, como podemos decirlo, dudoso, medio como que podemos claudicar, medio que podemos decir, parece que no me conviene, no me convence ese pensamiento, no tanto así, sino que Salomón en su planteamiento procuró, dice, escribir rectamente
palabras de verdad. De verdad, hermanos, tú puedes, sí, podemos decir, sí, así siempre, sí, convencido en su 100%, hasta que nos diga a decir Salomón, sí, así siempre es, no hay ni más ni menos, o sea que has acertado al blanco, así como que, hermanos míos, él escribía esas cosas, hermanos míos. Y para esto, hermanos, no es, hermano, sencillo. O sea que el predicador, el sabio predicador, yo sé que, hermanos míos, que como en otras palabras dice, empezó otras palabras como vulgares, como podemos decir, se maneja algunos en común, se escucha, estoy humeando, dice, te estoy rompiéndome en mi cabeza totalmente, estoy quemándome en mis pestañas, así. Necesita, hermanos míos, para escribir hay que pensar. Hasta usted sabe, cuando usted está con exámenes, con los trabajos, investigaciones así universitarias, donde, hermanos míos, te hace a doler últimamente la cabeza, hermanos míos. Necesitamos un espacio de descanso y tomar el aire puro y, bueno, pues respirarlo y después nuevamente pensarlo. Y no es sencillo para sabio predicador también, eso en su planteamiento, eso ha sido escribir, ya procuró de alguna manera, hermanos míos, hasta acertar al blanco, ya lo que es, hermanos míos, escribir rectamente palabras de verdad, ya. Esa parte en este tercer punto. Otro punto también nos aporta, hermanos míos, como el sabio predicador, su placer, ya. Su placer en cuanto de ser predicador, como predicador expone, hermanos míos, expone. En esta parte, hermanos, su placer está también aquí, palabras agradables, ya, palabras agradables, dice, hermanos. En un predicador, hermanos míos, a ver, un poquito pensaremos de esta parte. En un deportista, ¿en qué parte estaría, hermanos míos, su placer? En un deportista, yo sé que, hermanos míos, de alguna manera haya jugado y haya, hermanos míos, en ese juego tuvo muchos goles, ahí está. El albañil, podemos decir, el doctor, cada profesional, cada persona que presenta está en algún lugar. Como predicador era en palabras agradables. Si él consiguió palabras agradables a la audiencia, o podemos decirlo a sus oyentes, a sus oidores, como podemos decir, el que escucha, van a ser también agradables, ¿ya? No sé si ustedes conocen también, de alguna manera han escuchado también mensajes del hermano Pablo, que hace tiempo se murió, si no me equivoco, en el año 2013, o es después, creo que es por ahí, ¿no ve? Hermano Pablo, mensaje a la conciencia. Él llegó a ser escuchado, hermanos míos, en diferentes lugares, hasta de alguna manera sonaba en las emisoras radios seculares también, allí. Se ponía un consejito así, del hermano Pablo, así. Es que la gente quería escuchar, la sociedad quería escuchar, a pesar de que no son cristianos, escuchaban el mensaje, la conciencia. Y otro que siempre nos estaban ahí atento también a Luis Palau, un predicador también, un consejero, también igual, esperaban escuchar sus consejos, hermanos míos. Aquel que, hermanos míos, presenta palabras agradables, o que no quiere escuchar, hermanos míos, van a esperar, van a buscarles hasta, hermanos míos, el día que van a morir, van a extrañar sus consejos, sus palabras, hermanos míos. Palabras agradables que no quiere. Eso va con el predicador, hermanos, los expositores. Ya hay conferencistas que dan estos discursos, hermanos míos. Entonces aquí estaba su placer, ya. Su placer del sabio predicador era pues palabras agradables, ya. Hallar palabras agradables y compartir palabras agradables con los que escuchan, hermanos míos. En ese tiempo, hermanos míos, eso presentaba este sabio
el sabio predicador. Otro de los cuales que voy a aportar, hermanos míos, último, también dice, habla acerca de su producción, ¿ya? En la palabra del Señor registra 12:11 del Eclesiastés, 12:11, así dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, dice. Entonces aquí está, hermanos míos, presentando su producción acerca de eso. Dice como aguijones, dice. Allí presenta como aguijones. Así también podemos decir como clavos hincados, dice. Ya. ¿Sabes? Eso fue, hermanos, su producción, hermanos míos, en cuanto habla, hermanos míos. Ya. De este varón, del sabio predicador, donde encontramos, hermanos. Muchas de las cosas, hermanos míos, directo era, hermanos míos, lo que acertaba, hermanos míos, 100%. Muchas veces hayan dicho, ese predicador, ese sabio Salomón, tiene razón. Así apuntarlo, hermanos míos. Porque, hermanos míos, también en cuanto a lo que dijo, era eficaz, hermanos míos. Eficaz. Estimados hermanos míos. A ver, en otra parte también, como dice aguijones, una picadura te pica y te pica, hermanos míos. Oh, me ha picado, dice, ¿no ve, hermanos míos? Estimados hermanos míos. A ver, una partecita también. Mira, una herida nos hacemos. ¿Qué tal el locoto llega a ese lugar, hermano? Un líquido ácido. Hermanos míos, nos va a llegar al lugar de la herida. Igualito también, hermanos míos. De este varón, hermanos míos, su producción, todo lo que hizo, hermanos míos, en los proverbios, enseñó, hizo escudriñar, hizo escuchar esas cosas. Llegó, hermanos, también era parte del consejo también. Todo eso llegó siempre a escomecer al alma, ya, al corazón llegó. De un corazón a corazón, hermanos míos. Así que así era este sabio predicador. Algunas cosas que del sabio predicador, muchas, ¿cómo podemos decir? Algunos puntos muy importantes donde puedo presentar de esta palabra, el sabio predicador. Bueno, hermanos míos, nada más voy a compartirlo. Esta partecita que presentamos, hermanos míos, también la Biblia dice, más que sabio Salomón está con nosotros, dice también. Ese es el Señor Jesucristo. También aclara esa parte del Nuevo Testamento, dice, más que sabio Salomón es nuestro Señor Jesucristo. Ya. Entonces a Él también confiamos, a Él, hermanos míos, podemos pedir la sabiduría también. Aquí también algunas cosas como nos enseña su perseverancia, su preparación, su planteamiento. Así también usted puede tomar, mira, son para un profesional, es lindo estas partes tomarlo. Necesita perseverar, necesita ese profesional, esa persona que quiere ser profesional, preparación, necesita plantearse dónde va a trabajar, qué es lo que va a hacer, y así también en qué puede él agradarse en el trabajo, cuál va a ser su área y donde él puede decir, oh, estoy satisfecho tener este trabajo, así. Y así también algún día dicen, hiciste excelente tu obra,